Aquel concepto del burro persiguiendo una y otra vez aquella zanahoria está muy bien, pero hay un pequeñito problema. Corremos el riesgo de realmente terminar por convertirnos en ese burro y además jamás llegar a alcanzar ese objetivo, esa zanahoria. Y es que creo que obviamente nos tenemos que poner objetivos, pero de una manera mucho más inteligente. Verás, hace unos cuantos años, cuando yo todavía estaba formando parte del staff técnico de la Federación Española de Rugby, tuvimos la fortuna de generar un convenio con la Escuela de Guerra del Ejército Español. En concreto, con dos super expertos, dos cracks, el teniente coronel Cuevas y el teniente coronel Carreño. Y es que ellos nos enseñaron sobre motivación, liderazgo, trabajo en equipo, estrategia, y uno de los conceptos que más resonó en mí, que sigo aplicando conmigo, con los equipos a los que acompaño y con los líderes a los que acompaño a crecer sus equipos, es el de macromotivación y micromotivación. Lo primero que me surgió a la cabeza cuando escuché esos conceptos fue remontarme a aquellos años en la universidad, justamente estudiando sobre micromotivación y macromotivación, pero nada que ver. La macromotivación tiene que ver con justamente esos objetivos que tú quieres conseguir en el largo plazo. Eso que probablemente te inspire, que prenda la chispa de la llama para querer perseguir ese sueño. Y por otro lado está la micromotivación. Tu micromotivación es tu motivación diaria. Pero fíjate que esto me lleva a otro punto, a otra historia de mi vida. Fue en el año 2010, estábamos en Dublín, nos habían juntado allí a unos cuantos expertos de todas las partes del mundo porque estaba la posibilidad de que el rugby volviera a ser olímpico en Río de Janeiro 2016. Así que nos juntaron allí en un castillo y durante varios días estuvimos hablando y aprendiendo de unos expertos a nivel mundial sobre cómo construir planes de alto rendimiento. Gente que había trabajado con atletas olímpicos, con equipos olímpicos de diferentes disciplinas que nos transmitían todo ese conocimiento para acelerar justamente todo lo que nosotros podíamos llegar a implementar en nuestros programas de alto rendimiento en nuestras federaciones nacionales. Uno de los conceptos que relaciono con el de macromotivación y micromotivación tiene que ver con lo que ellos repetían una y otra vez: endpoint planning. Empieza a programar desde el punto de llegada. A veces eso lo tenemos como obviado y nos ponemos a planificar nuestro día. Que está genial, está muy bien, pero si este día no lo vinculamos a algo más allá, algo en el largo plazo, no va a tener tanto sentido el día de hoy. Seguramente puedas tener mucho éxito en el día de hoy, pero si no está vinculado a algo más, va a ser como un esfuerzo desperdiciado. Si tú tienes esa macromotivación, ese objetivo en el largo plazo, ese endpoint planning, y a partir del punto de llegada empiezas a planificar hacia atrás, lo que hagas hoy en tu día, esas microvictorias diarias que hablábamos hace poquito, esa micromotivación va a hacer que te impulse y que poco a poco camines cada día para alcanzar ese objetivo que tienes en el largo plazo. Y hablando de objetivos, mira, yo te recomiendo que trabajes en dos tipos de objetivos. Uno es el objetivos de resultado y otro son objetivos de proceso. Vamos con los primeros. Los objetivos de resultado vendría a ser algo así como el qué quieres conseguir, y los objetivos de proceso es el cómo lo vas a hacer, cómo lo vais a conseguir como equipo. Seguramente hayas escuchado muchos acrónimos alrededor de cómo se construyen justamente esos objetivos, que si meta, que si starter, hay muchas maneras de definir los objetivos. Uno de ellos, el que yo te recomiendo, es el de meta. ¿Por qué el de meta? Porque es de los más fáciles de recordar y porque para mí cumple con la gran mayoría de los factores para justamente definir claramente qué es un objetivo. La M tiene que ver con que tu objetivo sea medible. La E tiene que ver con que tu objetivo sea específico. ¿A qué me refiero con esto? Con esas dos letras M y E. Tú puedes decir, es que quiero ser más rápido, pero más rápido queda como muy poquito específico y es muy poquito medible. Sin embargo, tú puedes decir, quiero correr los 100 metros bajando 2 décimas de segundo. Eso es mucho más medible y es mucho más específico. La T de meta tiene que ver con que sea temporalizado. Ya sabemos que lo que no se agenda, lo que no se pone en un plan con una fecha de caducidad, no se hace. Y además, el ser humano tiende a estirar todo el tiempo que tiene hasta que ya casi le pone un límite, y es ahí cuando se pone a hacer las cosas con mucha más profundidad y mucha más dedicación y, por cierto, también mucha más precisión. Así que la T tiene que ver con temporalizar tu objetivo. ¿Para cuándo queréis tener esa meta construida y ya finalizada? Y la A tiene que ver con que tu meta sea alcanzable.
que sea algo, pues digamos, aterrizable, bajado a tierra y que se pueda alcanzar. Pero aquí, de nuevo, yo te sugeriría que fueras un poquito más allá. Cuando nuestros objetivos son alcanzables, tendemos a quedarnos en la mediocridad. Es decir, quizá podríamos haber dado un poco más y por hecho de ser alcanzable nos hemos quedado un poquito cortos. O hemos llegado a conseguir eso cuando podríamos dar mucho más. Yo creo que hay que rozar un poquito lo alcanzable con la locura de lo inalcanzable, con saltar al precipicio de ese desafío que te va a suponer a ti como líder y a tu equipo en su totalidad, saltar al precipicio de qué sería conseguir un poquito más, siempre exigir un poquito más para romper la barrera y crecer, romper ese molde y crecer en vuestras competencias para que justamente con mayor competencia alcanzar mayores y mejores resultados, porque muchas veces en función del resultado que nos ponemos estamos estableciendo un techo que quizás podríamos haberlo elevado un poquito más y nos hubiera exigido más estirar nuestras competencias, pero seguramente hubiéramos crecido. Ya sabemos que crecer duele, de eso hablaremos más adelante, pero ese crecimiento nos habría llevado seguramente a resultados que jamás ni habíamos imaginado. Aquí te sugiero que pongas en práctica una técnica. No sé si has escuchado hablar de Mihaly Csikszentmihalyi, sé que parece impronunciable, pero bueno, ni lo busques así porque no sé ni bien cómo se deletrea. Busca, si quieres, flow, fluir. Él es el autor justamente de ese libro, del libro del fluir. Después sacó fluir en el deporte, fluir en diferentes ámbitos. Y es muy interesante, si recuerdas aquellas matemáticas en la escuela o en la universidad que te hablaban de dos ejes, el de abscisas y el de coordenadas, él hace una reflexión justamente interrelacionando dos conceptos. Uno es el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de competencias que tiene tu equipo o que tiene cada uno de los miembros de tu equipo. Lo puedes llevar a nivel individual o colectivo. Yo esto me lo planteo cada vez que, por ejemplo, tengo que entrenar a la selección mexicana o en España tenía que entrenar a mi club o a algunas selecciones españolas. Cuando programo los entrenamientos, las sesiones, los objetivos que nos marcamos, justamente trato de pensar ¿cómo es el sumatorio de nuestras competencias? Y a partir de ahí, ¿qué tipo de retos les puedo poner? Porque si al final, fíjate lo que sucede, cuando relacionas nivel de complejidad de la tarea con nivel de competencias de tu equipo, surgen unas cosas. Él pone una franja justamente entre esos dos ejes, oblicua, que llama flow, que llama fluir. ¿Cuándo se produce el flow? Cuando tu equipo está en modo flow. Ya sabemos que el flow es cuando pierdes la noción del tiempo, cuando estás enchufado en la tarea, cuando estás poniendo todo tu potencial, todo tu talento al servicio del equipo, al servicio de la meta, y estás dando lo mejor que tú tienes. Y entonces ahí estás en la franja del flow porque justamente estás pudiendo alinear el nivel de complejidad de la tarea con el nivel de tus competencias o las de tu equipo. Y durante todos esos puntos, en ese dibujito, en ese gráfico, se produce el flow. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando el nivel de complejidad de la tarea está muy por encima del nivel de competencias de tu equipo, vas a poner a tu equipo, vas a colocarlo en una situación de puro estrés. Y desde el demasiado estrés es muy difícil avanzar, porque les va a faltar herramientas y eso muchas veces conlleva a bloqueos, conlleva a desmotivación, a parálisis. Pero ¿qué sucede si ese reto que tú les marcas o que os marcáis como equipo está muy por debajo del nivel de las competencias que ellos tienen? Se van a aburrir, van a ir al otro extremo. Ni el estrés extremo ni el aburrimiento extremo les va a llevar a progresar, les va a llevar a sacar y exprimir lo mejor que cada uno tiene. Os aburre, os estresa, es decir, no van a dar lo mejor que tienen por bloqueo, ya sea por aburrimiento, ya sea por estrés. Entonces te sugiero que identifiquéis como equipo con las competencias que tenéis, con los talentos que tenéis, qué podéis llegar a alcanzar, cómo podéis relacionar ese objetivo que os podéis plasmar, esa meta medible, específica, temporalizada y alcanzable con el nivel de competencias que tenéis. Pero ojo, y aquí va mi recomendación con lo de alcanzable, esa franja que es oblicua, que es a partir de la cual si osciláis en esa franja se produce el flow, estáis entregando lo mejor que tenéis, la gente se está divirtiendo, está disfrutando de lo que hace porque puede poner todas sus competencias al servicio y vinculado a justamente esa tarea o ese objetivo que os habéis marcado, y ahí surge la magia. Ahí surge que todo el mundo entrega lo mejor y va a obtener lo mejor como consecuencia y a nivel colectivo como equipo. Pero yo siempre digo, cuando tú propongas o propongáis como equipo, depende de cómo lo quieras hacer, si es tú quien da la meta o es el equipo quien co-crea la meta, que las dos cosas son muy útiles. Cuando estás en esa franja del flow, yo diría, márcate un objetivo tal
que estés bordeando la parte superior de esa franja, es decir, no la parte inferior, que sería bordear bueno, estamos fluyendo, pero casi tendemos a aburrirnos porque ya es medio sencillo hacerlo. Yo te propondría, genera tareas, construir tareas, metas tales que estéis bordeando el límite superior del flow, de manera que estás rozando el estrés, es decir, lo que estamos capaces de hacer, de controlar desde nuestras competencias y un poquito más. Estamos al precipicio y al borde. ¿Qué va a proporcionar esto? Que vais a entregar siempre un poquito más, que os vais a exigir, que no os vais a conformar, que vais a estar un poquito incómodos, pero desde la incomodidad vais a desarrollar vuestras competencias para romper vuestro molde y crecer. Y obviamente, como les decía, crecer duele. Pero al final los rendimientos y los resultados que se pueden originar son maravillosos. Y entiéndeme con doler metafóricamente. Ese dolor, en muchísimos casos, es un placer enorme de alcanzar maravillosas metas y sobre todo cuando se hace en equipo, que es una de las mayores experiencias y mejores experiencias del mundo. Justamente cuando eso se produce una y otra vez, ten cuidado, porque si estás constantemente en tu flow, llega un momento que te vas a tender a aburrir. Tendrás que subir el reto. Cuando hayas subido el reto, llega un momento en que se normalizan los hábitos. Tendrás que volver a subir ese reto. Entonces, ten en cuenta esas dos cosas. Una, poned esas metas al borde del límite superior, justo rozando el estrés, el abismo del estrés. Y por otro lado, como van a tener que desarrollar ciertas competencias, al cabo de un tiempo, eso ya es que era un poquito estresante, ya va a ser normal para ellos, para tu equipo, para ti. Vuelve a subir un poquito ese reto, ¿vale? No te conformes con nada. Esto podrían ser las metas de resultado, que sean medibles, específicas, temporalizadas y alcanzables. Está genial. Recuerda Mihaly Csikszentmihalyi y su teoría del flow, poniéndolo al límite siempre, para siempre crecer. A partir de ahí tendréis que partir esa meta en pequeñitas metas, pequeñitas acciones. Obviamente tendrán que repartir roles y funciones, que lo veremos más adelante, y también tendrán que sacar KPIs, cómo vamos a medir el rendimiento que estamos justamente generando para llegar a saber si hemos cumplido o no hemos cumplido con todo esto que nos estamos proponiendo, si vamos por el buen camino o no en esas micrometas hasta llegar a esa meta general que nos hemos planteado. Ahora, ¿por qué no solamente ponernos metas de resultados, sino además incluir metas de proceso? Déjame que te cuente una historia personal. Pasó hace unos cuantos años. Yo estaba entrenando al Liceo Francés de Madrid, mi club de toda la vida. Estábamos compitiendo en el Liceo Francés contra uno de los clubes más potentes de la liga. Era otro club de Madrid, nosotros competíamos en la de mitad de España, de Madrid para abajo, y estábamos compitiendo, yo creo que era el equipo más potente, sin lugar a dudas, que además contaba con cierto presupuesto potente económico con respecto a nosotros y demás. Estábamos jugando en el Liceo Francés, me acuerdo que era un día con lluvia. Ese partido lo íbamos perdiendo, quedaban poquitos minutos para acabar el partido, teníamos una melee, un scrum, no sé si lo has visto alguna vez, un partido de rugby, eso que están todos como empujándose para ganar la pelota. Teníamos las últimas posesiones del balón, teníamos la posibilidad de anotar y ganar el partido. Íbamos perdiendo de 3 y una anotación vale 5 puntos, más después la consecuente patada. Tratamos de conseguir el balón, lo ganamos, salimos a empujar, salimos a atacar y nos paraban una y otra vez. Terminamos perdiendo aquel partido de tan solo 3 puntos, que es menos de lo que vale una anotación en rugby. Fue prácticamente nada. Y era algo que pues podía haber sido un resultado bastante positivo, porque era el equipo más potente, era el equipo a batir. Y ese año yo no sabía nada de esto de las metas de resultado, de proceso de rendimiento y nada por el estilo. Yo les propuse que ese año había que ascender a la primera división española. El Liceo en ese año estaba en segunda división y nos habíamos propuesto subir de nuevo a la primera división, donde el club considerábamos que debería de estar uno de los clubes más emblemáticos de toda España. Nos habíamos propuesto solamente esa meta de resultado. Fíjate qué pasó. Perdimos ese partido, después perdimos 2 más. Como consecuencia, matemáticamente, según las posiciones de la tabla, ya no podríamos subir, ya no podíamos llegar a esos playoffs que nos llevasen a ascender, o al menos al disputar ese ascenso a la primera división española. ¿Qué pasó en consecuencia? 2 meses más tarde fuimos a jugar el partido de vuelta contra el mismo equipo en su casa, en Madrid. Es decir, no hubo un gran desplazamiento, no teníamos ninguna cosa que nos perjudicara por tema de horas de sueño, de transporte, en fin, no teníamos ninguna excusa. Era en una cancha también de la misma ciudad, fuimos allá a jugar. ¿Y cuál fue el resultado final? Perdimos de más de 40 puntos.
Era el 98% de los mismos jugadores de un equipo, 98% mismos jugadores del otro equipo, mismos equipos que 2 meses antes estaban disputando un partido en otro campo de la misma ciudad y en ese momento mi club perdió de tan solo 3 puntos. Quedamos a menos de una anotación para ganarles. 2 meses más tarde perdimos de más de 40. ¿Por qué? Porque cuando los chicos entendieron que aquel resultado, aquel objetivo de resultado que les había puesto de ascender a la primera división española ya era inalcanzable, la energía de la gente bajó, el compromiso bajó por completo, la adherencia hacia el entrenamiento, la adherencia hacia la preparación se fue hasta los sótanos del infierno. Como consecuencia, mismas personas contra mismas personas, mismos talentos potenciales contra mismos talentos potenciales y terminamos perdiendo de más de 40 puntos. Ese es el riesgo que tienen las metas de resultado. Por eso es fundamental ponerse metas de proceso. Las metas de proceso es el cómo y no solamente vinculado a esos rendimientos, a esos resultados que queremos conseguir. El cómo viene a darse algo así como básicamente generar esas interrelaciones en el equipo que empiezan a construir la cultura del equipo. ¿Qué tipo de relaciones queremos tener dentro del equipo? ¿Qué tipo de comunicación vamos a tener dentro del equipo? ¿Qué tipo de ayuda vamos a generar? ¿Qué pasa si las cosas suceden como estábamos planeando? ¿Qué pasa si las cosas no suceden como estábamos planeando? ¿Cómo va a ser las relaciones y la comunicación jerárquica? ¿Va a ser lineal? ¿Qué vamos a valorar en este equipo? ¿Se va a valorar el esfuerzo y cómo se va a valorar? ¿Se va a valorar la velocidad de acción? ¿Se va a valorar el riesgo? ¿Qué es lo que queréis construir como equipo de manera que independientemente de lo que esté sucediendo a nivel de resultados, esos resultados que no dependen 100% de ti, haya algo que siempre podréis dominar? Es algo que es interno, es la cultura, es el cómo se hacen las cosas en este equipo. Que independientemente de los resultados, sea ese motor que les hace actuar cada día. Y esto te recomiendo que lo construyas a nivel colectivo, es decir, que lo co-crees con tu equipo. De nada sirve que tú se lo des, nadie va a querer hacer algo que no ha salido de su propio espíritu, de sus propias entrañas. Entonces creo que co-crear este tipo de dinámicas os va a ayudar muchísimo a que la gente se llegue a convenios, a diferentes situaciones, a diferentes conclusiones de cómo se van a hacer las cosas, cómo nos vamos a reunir ante un rival que nos gana, ante una meta que no conseguimos, ante unos resultados que no logramos, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a seguir relacionando, cómo nos comunicamos, en fin, todo lo que tiene que ver con la cultura, que lo vamos a ver un poquito más adelante en otros capítulos, es fundamental para que tengáis metas de proceso que regulen el cómo se hacen las cosas, que a su vez alimenten a que esas metas de resultados se puedan llegar a conseguir o que caminéis lo más directamente posible a que eso sea algo realizable. Pero recuerda que muchas veces las metas de resultado no dependen 100% de uno. Mira, cuando construyo metas, yo mismo personalmente con mis clientes, con atletas olímpicos, con líderes de diferentes equipos, con mis propios equipos, propongo que se haga una dinámica en la que se produzca una visualización de ese resultado. ¿Y por qué considero que esto es fundamental hacerlo? Mira, cuando ponemos metas y las escribimos, ya estamos muy por encima de lo que normalmente la gente hace. La gente a nivel individual o como equipos no tienen escritos y bien definidos esas metas, justamente con los parámetros de meta, META, ni mucho menos con indicadores. Es decir, tenerlo por escrito ya es algo que está por encima de la media de lo que hace la gente a nivel individual y colectivo. Pero además hay que para mí darle un toque emocional. Por sí solo describirlo está bien, ya estáis muy por encima, pero por otro lado hay que sentirlo, hay que llevarlo al plano emocional. Cuando juntas razón con emoción es súper potente, es mucho más posible que luches por eso porque de alguna manera has anticipado, has sentido ese resultado que queréis lograr como equipo. Te voy a contar 2 ejemplos. Uno, desde un punto de vista individual, que tú mismo puedes hacer tú como líder, pero que también puedes de alguna manera compartir con que justamente haga la gente de tu equipo como herramienta. Pero por otro lado, otra herramienta que podéis construir como equipo. Espero que las dos te sirvan. La primera, te pongo un ejemplo con Patricia García,
jugadora de la selección española de rugby, atleta olímpico en Río de Janeiro 2016. Con ella estuvimos trabajando desde el año 2010 un proceso de coaching. Recuerdo perfectamente nuestra primera sesión en el National Geographic de la Gran Vía del Madrid de mi corazón, una cafetería que ya no está, que tiene unas mesas preciosas de estas de madera bien gordotas, y ahí estábamos tomando un café y cuando tuvimos la sesión de coaching, lo que hice después fue regalarla un bloc de notas, papel en blanco y una serie de rotuladores de colores. La pregunté que qué quería conseguir dentro de 5 o 6 años, cuáles eran sus metas y que escribiera ahí qué quería conseguir desde un punto de vista más racional, ¿no? Desde ese cerebro más racional. Y empezó a escribir qué es lo que quería conseguir, qué es lo que quería alcanzar. Una vez que ya lo escribió, que estimuló toda esa parte más racional, le pedí que lo empezase a sentir. Ya sabes que el cerebro no entiende entre qué es verdad y qué es mentira, no distingue entre verdad y mentira. Lo que pasa, lo que sí sucede es que si tú le llevas un pensamiento a tu cerebro, rápidamente lo interpreta como si fuera real. Y eso va a hacer que sienta como si fuera muy parecido a una situación real que le fuera a suceder en su vida. Entonces aprovechemos también la imaginación, la visualización, tanto a nivel individual como colectivo. Es gratuito y es muy potente. Ya te compartiré en algún otro momento algunos ejemplos de cómo puedes hacer esto y unos ejemplos de qué resultados han dado a atletas olímpicos, que también, por cierto, lo he utilizado con directivos de Google y Microsoft y funciona. Y obviamente conmigo mismo como conejillo de Indias. Bien, cuando ya tienes definido el qué es lo que quieres conseguir, la idea es que visualices cómo será un día viviendo en ese logro. Imagínate ahí viviéndolo, como se dice en programación neurolingüística, con el sistema de representación BAC, visual, auditivo y kinestésico. Es decir, ve lo que verías en aquel momento habiendo logrado eso, escucha lo que escucharías en ese momento habiendo logrado eso, qué te dice la gente, qué te dices tú a ti mismo, a ti misma por haberlo logrado, y siente a nivel kinestésico qué estarás sintiendo en aquel momento cuando lo logres. Es decir, utiliza todos tus sentidos para de alguna manera vivir ya ese logro, vivir ya ese éxito. Patri lo hizo, y esto fue como en el año 2010, dibujó un montón de cosas en esa hoja, pero en el centro de todo había un estadio, y allá arriba a la derecha había unos aros olímpicos y arriba a la izquierda estaba la antorcha olímpica. Esta jugadora soñaba en el año 2010 con ser olímpica en el año 2016. Obviamente no dependía 100% de ella, dependía de 1000 cosas y muchas compañeras, pero bueno, por hacerte la historia corta, en 2013 falló una de las patadas más importantes de su vida, que las dejó a las leonas, a la selección española de rugby, sin esa medalla de bronce que tanto deseaban, y justamente eso fue en mitad del camino, en 2013. Patri se podría haber hundido, pero ella creyó profundamente en que justamente si trabajaba una y otra vez para perseguir ese sueño que había ya visualizado 3 años antes, quizá lo podría llegar a conseguir. Al final, las chicas, la leona, la selección española de rugby, llegó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es un ejemplo a nivel individual, que creo que te puede servir a ti como líder, pero también tú puedes compartir con la gente de tu equipo, y en el paso a paso del workbook encontrarás cómo llevar a cabo esta dinámica para que te la puedas aplicar desde ya. Segundo ejemplo que te comparto, y esto fue una dinámica que hice con la selección mexicana de rugby. En este caso fueron los chicos de menores de 19 años. Nos juntamos en el Comité Olímpico Mexicano. Llevábamos creo que 2 o 3 semanas de concentración en el Comité Olímpico antes de irnos a jugar por el Caribe un campeonato. Aquel año lo que hice fue, bueno, pues ya que una sesión que ya estábamos muy cansados de entrenar y demás, decidí llevarlos a una sala, tuvimos una serie de juntas y demás, y decidí hacerles una dinámica. Aquella dinámica consistía en que por grupos pues empezaran a imaginar cómo sería la primera plana de un periódico el día después de haber jugado aquel campeonato, hipotéticamente habiendo ganado la final. Les puse por grupo, les di un tiempo y la tarea era simplemente que entre todo el equipo dibujasen cómo sería esa portada, qué diría ese periódico de México, de la selección mexicana de rugby, obviamente entendiendo que iríamos a ganar ese campeonato de Rugby Americas North. Después había obviamente que partir la meta, etcétera, y cómo íbamos a entrenar cada día. Pero bueno, eso fue lo que hicimos como dinámica, les repartimos este espacio de trabajo y cada grupito, bueno, pues al final tuvo que presentar cómo era esa primera plana, etcétera. Lo más curioso de todo esto, aparte de que todo el mundo fue una actividad muy divertida, los chicos lo pasaron muy bien, exploraron, utilizaron un poquito la imaginación, utilizaron pues la manera de trabajar en equipo, de comunicarse entre ellos,
qué sí vamos a poner, qué no vamos a poner, cuál va a ser el titular. También tenía que dibujar a modo de dibujo cuál sería la fotografía que representaría ese hito, ese hecho, ese éxito que de alguna manera queríamos lograr. Y ahí lo dibujaron, fue maravilloso, fue un momento maravilloso. También esta dinámica la he aplicado en empresas y es que es muy curioso porque en dos casos, con la selección por un lado y con una empresa por otro lado, finalmente se cumplió. Pero es que lo más gracioso es que si, de hecho lo pondré por aquí por algún lado, quizá en el workbook, una foto en la que efectivamente ganamos ese año la copa, y uno de los dibujos que había hecho uno de los equipos y los titulares era muy parecida a lo que realmente después finalmente fue aquella primera plana donde nos sacaron en los medios de comunicación. Impresionante ver la cantidad de similitud que hay entre lo que estos chicos soñaron, plasmaron, visualizaron, utilizaron a nivel creativo y la parte después que fue realidad. Maravilloso. Y con aquella empresa con la que también hice esto, que justamente sucedió algo muy parecido, ¿no? Ellos soñaban con salir en El Economista y finalmente terminó saliendo en aquel periódico. Maravillosas maneras de co-crear, aparte creo que es muy divertido, expande la imaginación, pueden llegar a discusiones, a negociar que sí, que no, por qué esto, lo otro. Esa meta es potente, queremos esta meta. ¿Qué significaría el éxito para nosotros? ¿Qué significaría el fracaso para nosotros? Es maravilloso que tu equipo empiece a formularse este tipo de preguntas, porque eso va a hacer aterrizar una serie de conceptos que les va a permitir justamente crear esas metas de resultado, objetivos de resultado y esos objetivos también de proceso. Así que con todo esto concluimos este capítulo del día de hoy y te propongo que le pongas trabajo, que te descargues el workbook para que sigas el paso a paso y lo construyas contigo mismo o misma como líder y con tu equipo a nivel colectivo. Y después de este capítulo, ¿qué vendrá? La relevancia que tiene que como líder acompañes a cada una de las personas de tu equipo a que tengan su plan de carrera individual, su plan de desarrollo individual y cómo tú con tu liderazgo puedes acompañar a que estas personas lleguen a crecer, porque créeme que mi acompañamiento a directivos y demás es uno de los principales motivos o detonadores de la motivación dentro de las organizaciones. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.